¿Quieres obtener respeto y atención instantáneos? ¿Que tus palabras tengan peso? Si sabes cómo usar tu lenguaje corporal, puedes imponerlo, al instante. Eso no es una frase bonita. Es un principio observado en los negocios, en la política, en el trato diario entre personas. Y lo mejor es que no depende de tu físico, ni de tu estatus, ni de tu nivel de éxito. Depende de tu postura, tus gestos, tu mirada, tu voz y cómo manejas tu presencia. En este video voy a compartirte 9 secretos prácticos del lenguaje corporal que las personas más respetadas usan a diario, muchas veces sin saberlo. Cada uno de estos principios está respaldado por años de observación, experiencia en liderazgo y comunicación personal. No son teorías vacías, ni consejos de revista. Son estrategias reales que puedes poner en práctica desde hoy y ver resultados. Un cambio en tu forma de caminar puede hacer que los demás te cedan el paso. Una mirada bien sostenida puede callar una sala. Un silencio controlado puede tener más fuerza que 1000 palabras. Todo eso está al alcance de quien sepa controlar su lenguaje corporal. Y si alguna vez sentiste esa incomodidad de no ser valorado como mereces, te invito a dejar un comentario. No para quejarte, sino para dejar una huella. Para decir, sí, a mí también me pasó, pero quiero cambiarlo. Si este contenido te resulta útil, puedes darle me gusta o suscribirte. Quédate hasta el final, porque el secreto número 7, aunque suele ser ignorado, puede marcar la diferencia más grande de todas. Ahora sí, empecemos con el primer secreto. 1. Una postura inquebrantable. Tu cuerpo responde antes que tu voz. Una de las cosas más curiosas de la vida es cómo podemos entrar a un lugar y ser juzgados antes de que siquiera digamos una palabra. A veces no hace falta que abras la boca para que alguien decida qué tipo de persona eres, si mereces ser escuchado o no, si vale la pena prestarte atención. Lo curioso es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de eso. Viven sus días sin saber que están siendo evaluadas desde el momento en que cruzan la puerta. Y lo que más influye en esa primera impresión no es lo que dices, sino cómo te presentas físicamente. Especialmente, cómo te mantienes de pie. La postura. Así de simple. Así de poderoso. Cuando era joven, solía pensar que si hablaba con claridad, si tenía buenos argumentos, si trataba a los demás con respeto, entonces, eso bastaría para ganarme su respeto también. Pero con el tiempo, me di cuenta de una verdad más sutil. La gente percibe tu valor mucho antes de escucharte. Y lo hace observando tu cuerpo. Vi a un joven una vez en una conferencia. Tenía buenas ideas, pero su presencia pasaba desapercibida. Estaba encorvado, con los hombros caídos, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Sus palabras eran sabias, pero su cuerpo decía, no estoy seguro de mí mismo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Y así es como opera la realidad. La postura comunica, siempre, y lo que comunica puede impulsarte o puede sabotearte. Hay quienes caminan como si cargaran una mochila invisible llena de dudas. Otros se inclinan hacia adelante, como si pidieran permiso para existir. Hay quienes, incluso sin querer, se apoyan solo en una pierna, transmitiendo cansancio, inseguridad o falta de preparación. Y todo esto ocurre sin que nadie diga una sola palabra. Es impresionante, ¿verdad? Pero aquí viene la buena noticia. Eso se puede cambiar. No necesitas un traje caro ni una voz imponente. Solo necesitas decidir cómo quieres que tu cuerpo hable por ti. Imagina esto. Estás por entrar a una reunión importante. Antes de abrir la puerta, haces una pausa. Tomas aire. Colocas los pies firmes en el suelo, uno al lado del otro, distribuyendo tu peso de manera equilibrada. Levantas la cabeza hasta que tu barbilla queda paralela al suelo. Tus hombros no están tensos, pero tampoco caídos. Están relajados y abiertos, como si respiraras con libertad. Y entonces,
Entras. No has dicho nada todavía, pero ya has enviado un mensaje claro. Estoy aquí, estoy presente, y tengo algo valioso que ofrecer. Esa presencia silenciosa cambia la energía de la sala. No es arrogancia. No es actuación. Es conciencia. Es respeto por uno mismo. Porque cuando tú te presentas con respeto, es más fácil que los demás te lo devuelvan. No te estoy pidiendo que seas alguien que no eres. Solo te estoy invitando a que tomes el control de lo que ya estás diciendo con tu cuerpo, muchas veces sin darte cuenta. Hay poder en pararse derecho. Hay confianza en caminar con decisión, y hay dignidad en ocupar tu espacio sin pedir disculpas. Recuerdo a una mujer que trabajaba en ventas. Siempre se quejaba de que sus colegas eran escuchados más que ella, aunque ella trabajaba más duro. Un día, durante una sesión de capacitación, le pedí que simplemente se parara frente al grupo y observara su cuerpo. Al principio no notó nada, pero luego se dio cuenta. Tenía los pies cruzados, los brazos pegados al cuerpo, la cabeza inclinada hacia abajo. Le dije, ¿tú escucharías a alguien que parece querer desaparecer? No fue cruel, fue real. Practicamos juntas. Semanas después, me escribió diciéndome que ahora la gente no solo la escuchaba más, sino que incluso le pedían consejo. ¿Qué había cambiado? No su voz, no sus palabras, su postura. La forma en que entraba en una sala, la forma en que se paraba frente a los demás. Y más importante aún, la forma en que se sentía consigo misma, porque esa es otra verdad fundamental. Tu postura no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves tú. Cuando te paras con firmeza, tu mente lo nota. Tu respiración cambia, tus pensamientos se ordenan, tu autoestima se fortalece. Es como si tu cuerpo le dijera a tu alma, estamos bien, podemos con esto. Y eso, mi amigo, mi amiga, se nota. Así que, la próxima vez que sientas que no te están prestando atención, que tus ideas no están siendo consideradas, no mires primero tus palabras. Mira tu cuerpo. Observa cómo entras. Observa cómo te paras. Porque muchas veces, el respeto empieza ahí, en ese momento silencioso donde tu cuerpo dice, yo valgo y lo sé. Y créeme, cuando tú lo sabes, los demás lo sienten. 2. Ojos rectos. Una mirada para recordar. Hay algo en la mirada que no se puede fingir. Puedes vestir bien, puedes pararte con firmeza, incluso puedes hablar con un tono seguro, pero si tu mirada no acompaña, si tus ojos no saben sostenerse, entonces algo se rompe en la conexión. Y lo que se rompe no es solo la atención de los demás, sino la imagen que proyectas. Y lo más importante, la confianza que irradias. Recuerdo una vez, en una reunión pequeña, un joven tenía que presentarse por primera vez. Estaba bien preparado, su postura era buena, tenía las palabras correctas, pero cuando empezó a hablar, sus ojos no se posaban en nadie. Miraba al suelo, a la mesa, a la pared, y cada vez que alguien intentaba mirarlo, desviaba la vista como si el contacto visual lo incomodara. ¿Sabes qué pasó? Nadie le prestó atención. No porque no tuviera valor, sino porque su mirada decía, no estoy listo para estar aquí. Y eso, aunque no lo digas con palabras, los demás lo sienten. La mirada es un lenguaje. Es una afirmación silenciosa de tu presencia. No necesitas mirar con dureza ni con arrogancia. Solo necesitas aprender a mirar con intención. Porque cuando alguien te mira con firmeza, sin miedo, sin huir, lo que transmite es, te reconozco, estoy aquí, estoy contigo. Y eso es poder. No el poder de dominar, sino el poder de conectar. Muchas personas cometen errores comunes con la mirada. Uno de ellos es mirar hacia otro lado constantemente, como si estuvieran buscando una salida, como si temieran que los vean realmente. Otros cometen el error opuesto,
clavan la mirada como si fuera un duelo, rígidos, tensos, generando incomodidad. Y están los que parpadean demasiado o bajan la vista cada 2 segundos, dando la sensación de inseguridad o nerviosismo. Pero esto se puede corregir, no con esfuerzo forzado, sino con conciencia. Observa cómo miras a los demás. Pregúntate, ¿evito la mirada de las personas? ¿La sostengo por un momento o la corto enseguida? ¿Miro desde un lugar de calma o de defensa? Una técnica sencilla que enseño es mirar al espacio entre las cejas de la otra persona. No es una mirada agresiva, pero da la sensación de contacto firme. Sosténla por unos 3 o 5 segundos. Luego, suavemente, desvía la vista hacia otro punto. Y cuando vuelvas a mirar, hazlo con intención. Combina la mirada con pequeños gestos. Una ligera sonrisa, un leve asentir de cabeza. Todo eso dice, estoy presente. Y te reconozco. Estas pequeñas cosas marcan una gran diferencia. Lo he visto en entrevistas, en ventas, en negociaciones. Una mirada firme puede ser el puente entre lo que dices y lo que los demás están dispuestos a creer. Recuerdo a una mujer brillante que se preparaba para una promoción. Tenía todo: conocimiento, experiencia, liderazgo. Pero me dijo que siempre la pasaban por alto. Cuando la observé en una reunión, entendí por qué. Cada vez que hablaba, sus ojos recorrían la mesa. Evitaban mirar al jefe o a sus compañeros. Le pregunté si ella misma se creía digna del puesto. Me dijo que sí, pero que le costaba sostener la mirada. Practicamos, día tras día. Y cuando por fin se paró en la sala de juntas con la mirada firme, sin miedo, algo cambió. No solo la escucharon, la tomaron en serio, porque ahora su cuerpo y su mirada decían lo mismo. Esas pequeñas señales que antes contradecían su valor, ahora lo afirmaban. Lo mismo puede pasarte a ti. Tal vez no necesitas cambiar lo que dices, sino cómo lo miras. Porque cuando miras de frente, cuando tus ojos sostienen con calma la mirada del otro, estás diciendo, confío en mí, y te invito a que también confíes. Y esa es una de las formas más silenciosas, pero más potentes, de obtener respeto. Así que, la próxima vez que hables con alguien, no escapes con los ojos. Quédate ahí. Siente esa pequeña incomodidad inicial y respira dentro de ella. Porque ese instante, ese pequeño acto de sostener la mirada, es donde empieza la verdadera conexión. Y en ese lugar, también empieza el respeto. 3. Moverse con firmeza. No dudes una vez que has aparecido. Hay momentos en la vida en los que no necesitas decir nada para que todos sepan que has llegado. Solo basta con cómo te mueves. Y ese cómo no se trata de velocidad ni de estilo, sino de intención. Porque cada paso que das, habla de ti. Y lo hace con una claridad que a veces ni tus propias palabras pueden alcanzar. Muchas personas no prestan atención a esto. Caminan como si el mundo los empujara, como si tuvieran que llegar a algún lugar antes de ser notados. Van rápido, casi corriendo, tropezando con sillas, esquivando personas, sin detenerse un segundo a pensar que su movimiento está comunicando algo muy profundo. Ansiedad, inseguridad, falta de dominio del espacio. Yo aprendí esto observando a los líderes silenciosos. Esos que entran a una sala y sin levantar la voz, cambian la energía del lugar. ¿Qué hacen diferente? Caminan con decisión, no con prisa. Parecen saber exactamente hacia dónde van, aunque no estén apurados. Y en cada paso, transmiten presencia. No caminan como para desaparecer. Caminan como para estar. Una vez entrené a un joven brillante, muy capaz, pero cada vez que se levantaba para hablar o moverse por la oficina, lo hacía como si no quisiera molestar a nadie. Caminaba con pasos cortos, mirando al suelo, sin dirección clara. Era como si su cuerpo dijera, «No estoy seguro de merecer estar aquí». Le dije, «No tienes que correr,
Solo tienes que caminar con intención. El mundo no necesita que llegues rápido. Necesita sentir que tú sabes a dónde vas. Y eso cambió todo. Comenzó a moverse más despacio, levantando la vista, manteniendo el cuerpo erguido, cuidando cada gesto. No fue actuación, fue presencia. Y la presencia se entrena. Un paso importante es reducir un poco la velocidad de tus movimientos. No demasiado, solo lo suficiente para que cada gesto tenga un propósito. Cuando camines, dirige tu mirada hacia adelante, no al suelo. Tu cabeza debe mantenerse firme, como si tuvieras claridad, aunque estés nervioso por dentro. Cuando te levantes de una silla o vayas a sentarte, hazlo con firmeza, pero con suavidad. No dejes que tu cuerpo se desplome, ni que parezca que dudas. Cada movimiento debe decir, estoy aquí. Y eso basta. A veces me preguntan, ¿qué hago cuando voy a hablar frente a muchas personas y los nervios me hacen moverme sin control? Y siempre respondo, reduce tu ritmo. Respira. Camina solo cuando tengas un destino claro. Y si no necesitas moverte, quédate donde estás y deja que tu presencia hable por ti. No se trata de impresionar. Se trata de ser coherente entre lo que eres y lo que tu cuerpo está mostrando. Una buena práctica es observar cómo entras a una habitación. ¿Lo haces con pasos seguros o te arrastras sin darte cuenta? ¿Tropiezas con sillas, con mesas, con tu propia inseguridad? Si es así, detente. Respira. Comienza de nuevo. Porque cada paso es una oportunidad de decir, estoy presente, estoy en control. También es útil practicar cómo moverse en espacios pequeños sin parecer nervioso. Imagínate entrando a una reunión importante, donde todos ya están sentados. El silencio es pesado, las miradas te siguen. Si entras corriendo, como si llegaras tarde, y te sientas de golpe, pierdes poder. Pero si caminas con calma, sin prisa, con el cuerpo alineado, y te sientas con precisión, sin ruidos innecesarios, entonces tu sola entrada ya te ha dado ventaja. No necesitas anunciarte. Tu movimiento lo ha hecho por ti. Y no hablo de teatro. Hablo de conciencia. Porque en este mundo tan ruidoso, las personas que saben moverse con intención y sin apuro, son vistas como aquellas que tienen algo valioso que ofrecer. La prisa es del que teme no llegar. La presencia es del que ya sabe que está donde debe estar. Así que la próxima vez que te muevas en un entorno profesional, social o personal, hazlo como si cada paso fuera una afirmación silenciosa. Porque lo es. Y cuando tu cuerpo se mueve con seguridad, el respeto comienza a caminar contigo. 4. La distancia correcta. Ni encima ni escondido. Uno de los errores más silenciosos que comete la gente en su lenguaje corporal es no saber ocupar su propio espacio. No me refiero a hablar más fuerte o a extender los brazos como si uno fuera dueño del lugar. Hablo de algo más sutil, pero igual de poderoso. La distancia. La forma en que manejas el espacio que te rodea dice mucho sobre cómo te sientes contigo mismo y sobre lo que esperas de los demás. He visto a personas brillantes encogerse en una silla, pegadas a la mesa, como si quisieran desaparecer. También he visto a otras acercarse demasiado, invadiendo el espacio del otro sin siquiera notarlo. Y ambas actitudes, aunque opuestas, nacen del mismo lugar. La inseguridad. Cuando no estás seguro de ti mismo, o bien te escondes o bien te impones. Pero el respeto verdadero no nace de ninguna de esas dos posturas. El respeto nace del equilibrio, de saber dónde colocarte, cómo pararte, cuánto acercarte. Porque el espacio que ocupas no solo es físico, también es simbólico. Si tú no defiendes tu espacio, nadie más lo hará por ti. Recuerdo una vez que observé a un joven en una reunión importante. Era inteligente, pero en cuanto se sentó, su cuerpo comenzó a desaparecer. Se inclinó hacia adelante, cruzó los brazos, apretó las piernas, y en pocos segundos era como si ya no estuviera allí.
Nadie lo miraba. Nadie lo escuchaba. No por falta de valor, sino porque su cuerpo decía: no tengo derecho a este lugar. Y eso es lo que muchos hacen sin darse cuenta. Se retiran hacia un rincón, se abrazan a sí mismos con los brazos cruzados, se encogen, se esconden. O al revés, invaden el espacio del otro, se acercan más de la cuenta, interrumpen con el cuerpo, y sin saberlo, generan incomodidad. Ninguno de los dos extremos funciona. Pero hay una forma diferente. Una forma de pararte con calma, respetando tu espacio y el de los demás. ¿Cómo se hace? Comienza por observar la distancia entre tú y los otros. En una conversación cara a cara, mantente a una distancia de un brazo. Ni demasiado cerca para asfixiar, ni tan lejos que parezcas desconectado. Si estás sentado, no te pegues a la mesa como si buscaras protección. Si estás de pie, mantén los pies firmes, separados al ancho de tus hombros. Tus manos pueden descansar sobre la mesa con las palmas visibles, o estar sueltas a los lados. Evita esconderlas, cruzarlas o meterlas en los bolsillos. Eso le dice al mundo que estás a la defensiva o que no estás disponible. Recuerdo a una mujer que trabajaba en atención al cliente. Siempre decía que sus palabras eran amables, pero los clientes la evitaban. Le pedí que me mostrara cómo se posicionaba al recibir a alguien, y lo entendí enseguida. Estaba siempre un paso atrás del escritorio, con los brazos cruzados, los hombros encogidos y una sonrisa nerviosa. No importaba lo que dijera. Su cuerpo gritaba: «No me molestes». Le sugerí que se colocara recta, con los brazos abiertos, sin invadir el espacio, pero mostrando presencia. En 2 semanas su experiencia cambió por completo. No solo la escuchaban más, también comenzaban a sonreírle sin que ella lo pidiera. ¿Por qué? Porque su lenguaje corporal decía: «Estoy aquí y te veo». Ese pequeño ajuste en el uso del espacio creó una diferencia enorme. Y eso puedes hacerlo tú también, porque no se trata de controlar a los demás. Se trata de controlar lo que tú proyectas. La próxima vez que te sientes a hablar con alguien, nota dónde están tus pies, tus manos, tus hombros. Pregúntate: ¿estoy mostrando apertura o cerrándome al mundo? ¿Estoy respetando el espacio del otro sin desaparecer yo? Porque cuando ocupas tu espacio con calma y dignidad, invitas a los demás a hacer lo mismo. Y ahí es donde empieza el respeto mutuo. 5. Un apretón de manos equilibrado. Lo suficientemente firme como para no ser olvidado. Pocas cosas tan breves y tan poderosas como un apretón de manos. Dura apenas unos segundos, pero puede dejar una impresión que permanece mucho tiempo después de que termina la conversación. No es solo un gesto de cortesía. Es una declaración. Es tu forma silenciosa de decirle al otro: estoy presente, estoy disponible y soy digno de tu atención. Y sin embargo, es increíble cuánta gente lo subestima. He estrechado manos que parecían no tener vida. Lentas, suaves, como si la persona me estuviera ofreciendo un trapo húmedo en lugar de una conexión. También he sentido apretones tan duros que casi me obligaron a retirarme. Y lo que esos extremos transmiten, sin que uno quiera, es debilidad o agresividad. Pero hay un punto medio. Y ese punto medio es donde habita la confianza. No necesitas aplastar la mano del otro para parecer fuerte. Tampoco tienes que evitar el contacto por miedo o nervios. Solo necesitas estar presente en ese gesto. Estar realmente ahí. Recuerdo a un joven emprendedor que tenía todo el potencial para lograr cosas grandes. Tenía visión. Tenía pasión. Pero cada vez que conocía a alguien nuevo, su apretón de manos era débil, huidizo, casi como si estuviera pidiendo permiso para existir. Un día le dije: tienes que entender que el apretón de manos no es solo protocolo, es un puente. Y si no lo construyes con firmeza, nadie lo cruzará.
Le enseñé algo simple. Primero, mantén tu mano seca. No hay nada más incómodo que un saludo sudoroso. Segundo, ofrece la mano con decisión, no como quien duda si saludar o no. Tercero, mira a los ojos mientras lo haces. Ese contacto visual breve pero claro añade fuerza al gesto. Cuarto, la duración ideal es de 1 a 2 segundos. Lo justo para transmitir presencia, sin convertirlo en una competencia de fuerza. Cuando aplicó esos pasos, su presencia cambió. Empezaron a recordarlo. No por su ropa, no por su discurso, sino por cómo lo hacía sentir ese breve instante de contacto. Porque cuando alguien te da la mano con intención y equilibrio, sientes que está contigo, no por encima ni por debajo. Están en el mismo plano. Y eso genera confianza. A las personas les gusta tratar con quienes transmiten estabilidad. Si tu apretón de manos es firme pero no agresivo, transmites eso. Transmites que sabes quién eres, pero que no necesitas imponerte. Transmites que estás abierto al otro, pero sin rogar aprobación. He visto entrevistas de trabajo donde el candidato ya estaba en desventaja solo por cómo saludó. Y he visto negociaciones cerrarse incluso antes de empezar, por un gesto mal ejecutado. El cuerpo habla. Siempre. Y en un apretón de manos, lo hace a gritos. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien, recuerda esto. Tu mano dice más que tu currículum. No importa si es una reunión formal, una presentación, un reencuentro o una despedida. Ese contacto breve es una oportunidad. No la desperdicies. Sé consciente. Respira antes si lo necesitas. Coloca tu hombro relajado, tu brazo alineado, tu mirada firme. Y ofrece tu mano con la dignidad de quien sabe que está construyendo un puente, porque al final del día, eso es lo que hacemos todos, construir puentes o levantar muros. Y todo puede empezar por algo tan sencillo como un apretón de manos bien dado. 6. Una voz con fuerza. Que tu sonido diga lo que tu confianza no siempre puede. Hay algo en la voz que no se puede reemplazar. No importa cuán elegante te vistas, cuán firme sea tu postura o cuán preparado estés. Si tu voz no tiene peso, las palabras se pierden. Porque la voz es más que sonido. Es presencia, es energía, es autoridad emocional. Recuerdo a un hombre brillante con ideas valiosas. Cada vez que hablaba yo quería escucharlo. Pero cuando abría la boca, sus palabras eran rápidas, delgadas, casi temblorosas. Como si le pidiera permiso al mundo para hablar. No era un problema de contenido. Era un problema de tono. Porque la forma en que decimos las cosas, muchas veces, impacta más que lo que decimos. Y eso, en entornos profesionales, en conversaciones importantes o incluso en la vida diaria, puede marcar la diferencia entre ser escuchado o simplemente ser ignorado. No se trata de gritar, tampoco de sonar autoritario. Se trata de colocar tu voz en un lugar de firmeza interna. Cuando hablas con calma, con claridad y con ritmo, los demás perciben que tú sabes lo que estás diciendo. Y más aún, que crees en ello. El error más común que veo en muchas personas es hablar demasiado rápido. Como si quisieran vaciarse antes de ser interrumpidos. O elevar el tono al final de cada frase. Como si todo lo que dicen fuera una pregunta. Eso transmite inseguridad, incluso si lo que estás diciendo tiene sentido. Otro error es hablar bajo, por miedo a molestar, o sonar demasiado fuerte. Pero si tú mismo dudas de tu volumen, ¿por qué esperas que los demás te escuchen con atención? Tu voz tiene que sostener tu presencia, no esconderla, y eso se puede entrenar. Una técnica sencilla que siempre recomiendo es leer en voz alta durante unos minutos cada día. No para practicar la lectura, sino para entrenar el tono. Lee despacio, marcando pausas naturales. Juega con los silencios. Siente cómo vibra tu pecho cuando usas una voz más grave. No se trata de fingir una voz profunda.
Se trata de encontrar el centro de tu voz verdadera, aquella que no tiembla cuando estás cansado, aquella que no se pierde en una sala llena. Recuerdo a una mujer que dirigía un equipo de trabajo. Era respetada, pero siempre que hablaba en reuniones, terminaba acelerando, tragándose palabras, cerrando frases con un tono agudo que parecía pedir aprobación. Un día me pidió ayuda. Le dije, «Tu problema no es lo que dices, es como dejas que tu voz escape de ti sin sostenerla». Practicamos juntas. Le enseñé a respirar antes de hablar, a sostener la mirada mientras decía su punto, a hacer pausas, a dejar que el silencio también hablara, y cuando por fin lo logró, fue como si toda la sala comenzara a escucharla con otros oídos. No porque gritara más, sino porque transmitía más. La voz, bien usada, te da algo que pocos entienden: peso. Y no me refiero a volumen, me refiero a impacto. Una voz pausada, clara, con un tono consistente, es como una columna firme en medio del ruido. Invita a la atención, inspira respeto, comunica solidez interior, y todos tenemos acceso a ella, si decidimos entrenarla. La próxima vez que tengas que presentar una idea, defender una postura o simplemente dar tu opinión, escucha cómo suenas. ¿Hablas con prisa? ¿Terminas las frases como si estuvieras pidiendo disculpas? ¿Evitas hacer pausas por miedo al silencio? Si es así, cambia. Respira. Baja un poco la velocidad. Acentúa las palabras clave. Y no temas al silencio entre frases. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada, solo dejar que la idea repose, que tu presencia complete lo que tus palabras han iniciado. Porque al final, una voz bien usada no solo informa, transforma. 7. No sonrías por compromiso. La sonrisa es un arma, no una disculpa. He visto muchas sonrisas en mi vida. Algunas sinceras, llenas de vida, que iluminan una habitación y generan confianza en segundos. Y otras, que parecen casi una petición de perdón. Sonrisas apretadas, tensas, incómodas, que en lugar de abrir puertas, las cierran. Porque sí, hay sonrisas que comunican cercanía, pero también hay otras que comunican inseguridad. Y en este mundo tan rápido, donde la imagen se forma en segundos, una sonrisa mal usada puede jugar en tu contra. No me malinterpretes. Sonreír es una de las herramientas más poderosas que tienes. Pero como toda herramienta, hay que saber cuándo usarla. No puedes sacar un martillo para arreglar todo. A veces lo que se necesita no es una sonrisa, sino firmeza. He conocido personas que sonríen constantemente, todo el tiempo, aunque estén en desacuerdo, aunque se sientan incómodas, aunque estén siendo interrumpidas o incluso tratadas con condescendencia. Sonríen. ¿Por qué? Porque han aprendido, en algún punto de su historia, que sonreír es la forma más segura de evitar conflictos. Pero ese hábito, cuando se vuelve automático, les quita peso, les quita presencia. Porque el mensaje que transmite no es «estoy bien», es «no me rechaces, por favor». Y eso, aunque no se diga con palabras, se siente. Recuerdo una ejecutiva muy capaz, con un currículum impresionante, pero cada vez que le hacían una crítica, respondía con una sonrisa. No importaba cuán injusta fuera la observación, ella sonreía. No porque le pareciera gracioso, sino porque era su reflejo defensivo. Le pregunté un día, ¿por qué sonríes cuando algo te incomoda? Se quedó en silencio, y luego dijo, porque si no sonrío siento que van a pensar que soy difícil. Y ahí estaba el problema. Su sonrisa, en lugar de ser una expresión de bienestar, se había convertido en una forma de disculparse por existir. No necesitaba dejar de sonreír. Solo necesitaba recuperar el control sobre su sonrisa. Usarla como elección, no como reflejo. Una sonrisa auténtica,
En el momento adecuado, puede abrir corazones. Puede suavizar tensiones, crear puentes, iniciar conversaciones. Pero una sonrisa automática, sin emoción real, puede quitarte autoridad. Puede hacerte parecer nervioso, inseguro o poco serio. ¿Cómo se entrena esto? Primero, reconociendo cuándo y por qué sonríes. Hazte preguntas. ¿Estoy sonriendo porque lo siento o porque me siento obligado? ¿Mi sonrisa coincide con lo que estoy diciendo o la estoy usando para cubrir mi incomodidad? Segundo, practica mantener el rostro neutro en situaciones donde normalmente usarías una sonrisa por compromiso. No se trata de parecer frío, se trata de parecer auténtico. Si estás recibiendo una crítica injusta, no necesitas sonreír. Puedes mirar con calma, asentir si es necesario, pero mantener tu rostro sereno. Eso transmite fuerza, y esa fuerza se respeta. También puedes practicar frente al espejo. Observa cómo cambia tu expresión cuando sonríes desde la emoción real y cuando lo haces solo por costumbre. Lo sentirás. La sonrisa verdadera involucra los ojos, no solo los labios. Y cuando sonríes desde el alma, el otro lo nota. Pero si solo mueves los músculos por obligación, también se percibe. La próxima vez que conozcas a alguien, sonríe si lo sientes. Pero si no lo sientes, no fuerces la expresión. No necesitas agradar a todos. Necesitas estar en paz contigo mismo. Porque cuando tu sonrisa nace del respeto por ti, no tienes que usarla como escudo. Se convierte en regalo. Y eso, amigo mío, cambia todo. 8. Quédate quieto. Cuando hace falta. No dejes que tu cuerpo exprese lo que tu mente no quiere mostrar. Hay momentos en los que el cuerpo habla más fuerte que cualquier palabra. Y no siempre a tu favor. Puedes estar diciendo algo importante, puedes tener razón, puedes haber ensayado bien tu presentación. Pero si tu pierna está temblando bajo la mesa, si tus dedos juegan con el bolígrafo sin parar, si tu mano se va al cuello una y otra vez como buscando refugio, entonces el mensaje que llega no es el que quieres transmitir. Es curioso cómo el cuerpo revela lo que el alma intenta esconder. Lo hace en gestos pequeños, casi imperceptibles pero constantes. Y lo peor es que muchas veces no lo notamos. Nos movemos por reflejo, por nervios, por ansiedad. Pero para quien nos observa, esos movimientos dicen: estoy incómodo, estoy inseguro, no controlo la situación. Recuerdo a un joven muy preparado que fue a una entrevista importante. Sabía las respuestas, tenía buena presencia, hablaba con claridad. Pero durante toda la conversación, su pierna derecha no dejó de moverse. El reclutador no le prestó atención a sus palabras, solo miraba su pierna. Después me dijo: no parecía que tuviera confianza. Y todo por un simple movimiento inconsciente. No es un crimen estar nervioso. Es humano. Pero si dejas que tu cuerpo lo grite mientras tu boca dice otra cosa, hay una desconexión. Y esa desconexión debilita tu mensaje. La clave no está en reprimir cada gesto. Está en observarte. En aprender a estar quieto. A veces el mayor poder está en la quietud. En sentarte derecho, con las manos descansando, con la respiración profunda. En dejar que el silencio no te incomode. En permitir que tu cuerpo acompañe tu presencia, no que la sabotee. He trabajado con personas que no se daban cuenta de que se tocaban la cara cada 5 segundos, o que se frotaban las manos sin parar, o que jugaban con un objeto sobre la mesa como si necesitaran algo entre ellos y el mundo. Y cuando les mostré esos movimientos grabados en video, se sorprendieron. No porque fueran vergonzosos, sino porque no sabían que estaban hablando con el cuerpo mientras intentaban convencer con palabras. Una técnica útil es identificar 1 o 2 gestos que haces cuando estás nervioso. No intentes eliminarlos todos, solo obsérvalos. Y cada vez que aparezcan, respira. Lleva tu atención al cuerpo. Coloca las manos sobre la mesa, firmes pero relajadas. Planta los pies en el suelo. Siente el apoyo.
Eleva la columna. Quédate ahí, sin moverte, sin justificar, solo estando. Parece simple, pero no lo es. Requiere conciencia, requiere práctica, pero con el tiempo esa calma que entrenas externamente se convierte en calma interna. Y eso es lo más valioso. Porque cuando puedes quedarte quieto en medio del ruido, en medio de las miradas, en medio de la presión, entonces los demás sienten algo diferente en ti. Sienten que tienes el control, no de la situación, de ti mismo. Y esa es la forma más alta de respeto que puedes proyectar. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de moverte sin razón, de tocarte el cabello, de frotarte las manos, de esconderte en gestos nerviosos, detente. Quédate ahí. Mira. Respira. Porque cuando el cuerpo se alinea con la mente, el mensaje llega con fuerza. Y a veces la manera más poderosa de comunicar confianza es no moverse en absoluto. 9. Siéntate como alguien que sabe quién es. Hay una forma de sentarse que grita inseguridad. Y hay otra que susurra respeto. No tiene que ver con el tipo de silla, ni con el entorno, ni siquiera con tu ropa. Tiene que ver con cómo te colocas en el espacio, cómo tu cuerpo ocupa su lugar cuando decides estar presente. Y esto, aunque parezca pequeño, puede cambiar completamente la forma en que los demás te perciben. He visto personas que entran a una sala de reuniones y se sientan como si pidieran permiso. Se inclinan hacia adelante, encogen los hombros, cruzan los brazos, entrelazan las piernas de forma apretada. Parecen decir, solo quiero estar aquí sin que me vean mucho. Y ese mensaje, aunque no se diga con palabras, se recibe. Otros se sientan de forma dispersa, como si no les importara nada. Se recuestan hacia atrás, cruzan los brazos detrás de la cabeza, ocupan demasiado espacio. Y lo que comunican no es confianza, sino falta de respeto o desconexión. Pero hay una tercera forma. Una forma serena, equilibrada. Una forma de sentarse que no pide disculpas, pero tampoco exige atención. Es la forma de quien sabe quién es y no necesita demostrarlo. Recuerdo a una mujer que debía presentar un proyecto frente a un comité importante. Sabía todo lo necesario. Había trabajado duro. Pero al sentarse su cuerpo la traicionaba. Se cruzaba de brazos, miraba hacia abajo. Cambiaba de posición cada minuto. Le dije, no necesitas convencer con tus palabras si tu cuerpo ya está convencido. Le enseñé a sentarse con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, las manos abiertas sobre la mesa y la mirada al frente. Le pedí que no se moviera durante 5 minutos. Solo que respirara y estuviera. Al principio fue incómodo. Pero luego empezó a sentir una extraña sensación de control. No del entorno, sino de sí misma. Y cuando presentó, no solo habló con claridad. Ocupó su lugar con dignidad. La forma en que te sientas puede ser un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. Si estás inquieto, si cambias de postura constantemente, si cruzas los brazos como escudo o cruzas las piernas como defensa, es probable que tu cuerpo esté diciendo, no me siento seguro aquí. Pero si colocas ambos pies en el suelo, si alineas tu espalda sin tensión, si dejas tus brazos en una posición abierta y estable, tu cuerpo empieza a creerse tu intención, y cuando el cuerpo cree, la mente sigue. Una práctica útil es elegir un momento cada día para sentarte con plena conciencia. Puede ser mientras trabajas, mientras escuchas a alguien, incluso mientras tomas un café. Observa cómo estás sentado. Corrige. Respira. Mantén la postura durante 5 o 10 minutos sin cambiar. No para impresionar a nadie, para recordarte a ti quién eres. Porque en un mundo lleno de ruido, de movimiento constante, de gestos vacíos, la quietud digna tiene poder. Sentarse con presencia es declarar sin palabras: estoy aquí. Y estoy en paz con eso. La próxima vez que entres a una sala, que participes en una conversación, que esperes tu turno para hablar o simplemente estés en silencio,
Siéntate como alguien que sabe lo que vale. Porque no necesitas hablar más fuerte para ser escuchado. A veces, solo necesitas sentarte y dejar que tu presencia hable por ti. A estas alturas, quizás ya te diste cuenta de algo que muchos tardan años en descubrir, que no necesitas ser el más alto, el más guapo, el más extrovertido o el más poderoso para ser respetado. Lo que verdaderamente necesitas es saber cómo te estás presentando al mundo, incluso antes de decir una sola palabra. Porque el cuerpo habla, y cuando habla con claridad, con coherencia y con dignidad, el mundo escucha. No con aplausos, quizás, no con elogios inmediatos, pero sí con algo mucho más valioso: respeto. Un respeto silencioso, profundo, que nace del reconocimiento auténtico. El reconocimiento de que tú, como estás, ya tienes valor. Ya tienes derecho a ocupar tu espacio. A mirar de frente. A caminar con intención. A decir con tu postura, tu voz y tu mirada: estoy aquí. Y eso basta. A lo largo de este video, recorrimos juntos 9 elementos del lenguaje corporal que parecen pequeños, pero que, aplicados con conciencia, pueden transformar la forma en que los demás te perciben y, más importante aún, la forma en que tú te percibes a ti mismo. Desde cómo te paras, hasta cómo te sientas. Desde cómo saludas con un apretón de manos, hasta cómo manejas el silencio sin miedo. Cada gesto, cada decisión consciente sobre tu cuerpo, se convierte en una herramienta poderosa para construir presencia. Y quiero que recuerdes esto. No se trata de actuar. No se trata de fingir ser alguien que no eres. Se trata de alinear lo que eres por dentro con lo que muestras por fuera. Porque cuando logras esa alineación, algo cambia. Cambia tu energía. Cambia tu impacto. Cambia tu lugar en el mundo. Hay personas que pasan años buscando ser reconocidas, admiradas, escuchadas, cuando en realidad todo empieza por aprender a estar de verdad, a habitar tu cuerpo con dignidad, a moverte con calma, a mirar con intención, a quedarte en silencio sin disculpas. La buena noticia es que esto no requiere dinero, ni títulos, ni favores. Solo requiere atención, presencia y voluntad de cambiar pequeñas cosas que están a tu alcance desde hoy. No necesitas esperar a sentirte seguro para empezar. Porque el secreto es que la seguridad no llega primero. Llega después de que decides pararte con firmeza. Después de que decides sostener la mirada un segundo más. Después de que te sientas como alguien que sí merece ser escuchado. Entonces, y solo entonces, la confianza aparece. No como un rayo que cae del cielo, sino como una llama que tú mismo encendiste con tus gestos. Puede que pienses, pero es difícil. Yo siempre he sido tímido. Siempre me he encogido para no incomodar. Y lo entiendo. Muchos hemos vivido con esa sensación de tener que pedir permiso para existir. Pero, déjame decirte algo que he aprendido en todos mis años, compartiendo con personas de todas partes del mundo. Tú no necesitas ser ruidoso para ser poderoso. Solo necesitas ser claro. Claro contigo mismo. Claro con tu cuerpo. Claro con tu mensaje. Y eso empieza con un paso. Un solo gesto diferente. Un momento de conciencia. Un nuevo hábito. Una decisión. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes empezar a caminar más despacio. A saludar con más intención. A controlar esa pierna que tiembla o esa sonrisa que se escapa por miedo. Hoy puedes decirle a tu cuerpo: vamos a hablar diferente. Y créeme, el cuerpo aprenderá. Porque está esperando que tomes el liderazgo. Está esperando que le muestres cómo quieres que te represente. Y cuando lo haces, cuando tú tomas el timón, el mundo empieza a responderte de otra manera. No de inmediato, no con fuegos artificiales, pero con pequeñas señales. Una mirada que se detiene más tiempo. Una respuesta más seria. Un silencio respetuoso antes de hablarte. Y esas señales se van sumando, hasta que un día,
Sin darte cuenta, ya no estás rogando por atención. Estás siendo escuchado. Estás siendo visto. Estás siendo respetado. Porque tú empezaste por respetarte a ti mismo. No desde la arrogancia, no desde el ego, sino desde la calma de quien ha aprendido a habitar su cuerpo con dignidad. Así que, si algo de lo que viste en este video resonó contigo, no lo dejes en palabras bonitas. Llévalo al espejo. Llévalo a tu silla, a tu paso por la calle, a tu próxima reunión, a esa conversación pendiente, y observa. Observa cómo cambian los demás. Pero sobre todo, observa cómo cambias tú. Porque cuando el cuerpo cambia, la historia también cambia. Y tú mereces contar una historia diferente. Una historia donde no te minimices, donde no te escondas, donde no te disculpes por estar. Una historia donde caminas, hablas, respiras y te sientas como alguien que sabe quién es. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte este espacio. Y si en algún momento de tu vida sentiste que no eras suficiente, solo recuerda esto. A veces, el respeto que buscas allá afuera empieza con cómo decides sentarte hoy, cómo decides pararte hoy, cómo decides mirarte hoy. Tú puedes hacerlo. Y empieza, como todo lo grande, con algo pequeño.